Hola a todos, mi nombre es Claudia Amador y en este video vamos a realizar un breve recorrido por la obra entera de Tomás Vargas Osorio que se relaciona con la temática de la soledad. Entonces empezamos con una reflexión. Si la escritura se realiza en soledad y es uno de los oficios más solitarios que existen, ¿por qué también es un vínculo del escritor con el mundo? Esto encierra también la paradoja de la soledad, que si bien es un sentimiento que aísla al individuo, cada vez más se refleja en el colectivo. Hay sociedades enteras que se sienten solitarias. Esto nos lleva a pensar que la soledad tiene muchos matices, mucha ambigüedad, y es precisamente un aspecto que Tomás Vargas Osorio logra reflejar en su obra de la soledad. Vamos a darnos cuenta que en algunos casos la soledad va a tener una connotación positiva, en otros va a tener una connotación un poco más negativa, desesperante, que va a llevar a los personajes al límite. Y de esta manera, pues vamos a analizar cómo la soledad tiene un papel diferente según la obra que revisemos del autor. Entonces, en la obra ensayística de Tomás Vargas Osorio, especialmente en el compilado de Santander, Alma y Paisaje, Tomás Vargas Osorio trata la soledad del pueblo santanderiano y del paisaje santanderiano como tal. Recordemos que pues nace esta unión entre hombre y paisaje, como son casi que un mismo ente que se compenetra. Y básicamente él menciona que al igual que el paisaje santanderiano, quienes lo habitan viven en soledad y esta misma soledad es la que permite que al final puedan desarrollarse como sociedad y puedan meditar sobre la muerte. Él afirma que todo vive y fulgura individualmente, solitariamente, pero poniendo en ello en vivir la máxima conciencia, la máxima fuerza. Esta definición será, como dije, tanto para el paisaje como para los santanderianos. También agregaría entonces que Santander es un pueblo que gusta de pensar. A veces se pone a pensar años y años sin que las urgencias materiales de la vida logren sacarlo de su ensimismamiento meditativo. Entonces vamos a ver que acá la soledad no tiene una connotación negativa, sino que más bien es una condición o una necesidad tanto del santanderiano como de su paisaje para desarrollar esta esencia, este alma meditativa, esta alma que no se deja llevar pues por la velocidad o por el tiempo desbocado que lleva el resto del mundo, que básicamente los aísla dentro de su propio ecosistema y por ende los vuelve más reflexivos y los lleva a aceptar entre todas las cosas la muerte. También habla de que el drama del alma santanderiana es la aspiración a la medida, la repulsión de lo sobrante, de lo occidental, que como el paisaje se confabulan y amotinan contra lo que es ser puro y por lo tanto puede vivir de sí mismo en soledad. Entonces acá la soledad viene a ser esta condición para encontrar esa pureza, esa introspección, esa calma y paz y tranquilidad que es propia del paisaje y de la persona santanderiana. Asimismo, en la obra poética del autor vamos a encontrar una mirada muy parecida, quizá un poco más sublime, pero también con esta connotación positiva en torno a la soledad. Porque si bien la muerte es el hilo conductor en la obra poética del autor, y nos vamos a dar cuenta que a lo largo de toda su obra poética la muerte no tiene una connotación desoladora, sino más bien una connotación positiva de celebración, va a representar paz, una paz última. De igual forma, la soledad es como esa compañera de la muerte en toda esta obra poética. Entonces, en los poemas no se ve la soledad de esta perspectiva desesperante o negativa, sino que es parte del alma y por ende parte del final y de la muerte. Entonces, en el fragmento del poema Linde, por ejemplo, que dice, cuando las bocas han muerto y el silencio se alza sobre sus lívidos cadáveres, el pálido silencio, como un musgo, cuando empiezan a caer los siglos, el pavoroso tiempo, entonces solo tú, corazón, vives solamente, de ti mismo vives solo. E incluso también en este otro fragmento, la muerte es un país verde, y ríos hay rumorosos de ondas infinitas, y colinas y trinos. Y uno estará solo, perfectamente solo, sin su corazón, sin su memoria, suprema dicha de la soledad que se alza de uno mismo, viva, y uno no la siente. Entonces vemos que acá la soledad es reflejada en ambos poemas como una condición sublime, una condición de paz, de tranquilidad, de armonía que va muy de la mano con la muerte y que va quizá con esa idea del dulce olvido, de la paz última de ese país verde que Tomás Vargas Osorio menciona y al que le canta a través también pues de la soledad.
O sea, acá la soledad también va a ser esa condición positiva, va a tener esta connotación poética, viva, como lo dice este poema, y de dicha. Va a ser como un estado que va a alcanzar el alma o el ser humano en este descanso último. Ahora, si la soledad tiene esta connotación positiva y se presenta como tranquilidad y descanso, también puede desatar el infierno, puede afectar al hombre y llevarlo al desespero. Y Tomás Vargas Osorio explora esto en sus relatos, porque como vimos en su obra ensayística, la soledad es parte del carácter meditativo, tranquilo y reflexivo del santanderiano en el campo. Pues resulta que en contraposición, la soledad en la ciudad va a desencadenar otro tipo de comportamiento en los personajes. Por ejemplo, en el relato denominado Hombres se evidencia entonces esta perturbación de la rutina por parte del ansia de contrarrestar la soledad. En este relato, uno de los personajes, Matías, habita en Barranca atendiendo una cantina a la que acuden siempre tres clientes, llamados Cuba, otro que es el antioqueño y otro un hombre alto que llaman él. El río en este cuento es muy particular porque es una especie de limbo que los mantiene encerrados, cautivos y siempre los está llamando a sus fauces, a la muerte. Sin embargo, no es la muerte lo que los asusta ni los saca de este limbo, esta cotidianidad, sino la soledad. La soledad se les despierta y los lleva a actuar como bestias, como animales. Se les aviva la soledad cuando aparece entonces una mujer que pide asilo en esta cantina. Entonces acá tenemos una cita donde dos de los personajes, Cuba y el antioqueño, están discutiendo qué hacer con la mujer sin preguntarle primero. Están discutiendo sobre su destino como si ellos fuesen dueños de él. Entonces dice, ¿para quién debe ser la mujer? Yo la odio, repuso el antioqueño. Pero siempre es una mujer, agregó el otro. Es del viejo, ¿por qué vamos a quitársela? No sé, pero me parece que nos falta una mujer. Cuando esta mujer aparece es cuando la soledad se les aviva y se dan cuenta de los solitarios que están. Y es insoportable para ellos, por lo cual deciden rifarse a la mujer para quedarse con ella. Los personajes salen de su cotidianidad y connotados deciden entonces que Cuba se va a quedar con la mujer. Sin haber incluido a los otros dos hombres en el juego, ni a Matías ni a él, nadie se opone a la soberanía de Cuba sobre la mujer porque la suerte ha decidido, como si todos los personajes hubiesen llegado a un consenso de que la soledad tiene que ser contrarrestada porque así lo ha predicho el destino. Entonces Cuba persigue a la mujer como una bestia y la rincona al borde del río y ella toma esta decisión, se lanza al río porque solamente así se va a salvar de la violencia de este hombre que está desesperado por compañía. Entonces la mujer salta y desaparece y el hombre regresa a seguir cumpliendo esa condena en ese aparente infierno o limbo que es esa cantina en Barranca, que es la soledad. En otro relato se presenta entonces una soledad y un abandono más estructural, como hablamos antes, de cómo la soledad también se puede percibir desde un ambiente colectivo. En el relato La Aldea Negra se retrata de forma más cruda la muerte a través del abandono y la enfermedad. Toda una aldea muere de fiebre, una aldea que vive abandonada y vive en la más absoluta soledad al respecto de su país. La soledad mata a la aldea básicamente, porque cualquier posibilidad de cura, de medicina o de conocimientos para contrarrestar el paludismo, que es de lo que es víctima esta aldea, navegan unos barcos que simplemente se detienen en ella, toman ciertas fotos y luego los abandonan otra vez. Entonces el paludismo los está matando tanto como esa soledad colectiva que viven entre ellos. A nivel de la psiquis, a nivel de los personajes, la soledad también va a hacer estragos dentro de otras obras de Tomás Vargas Osorio, especialmente en las biografías imaginarias o estas novelas inacabadas que del buen autor. Entonces resulta que en estas biografías imaginarias es donde más se verá el tema de la soledad desde el interior de los personajes. Aquí la soledad atormenta a los personajes que huyen de ella y buscan aislarse de ese sentimiento como de lugar. En el texto de Riel, por ejemplo, se narra la historia de Félix, un joven que por problemas de salud debe emprender un viaje. En el trayecto conoce a Valentina, que es una mujer con quien tiene un breve romance, pero luego ella llega a su destino y lo abandona. La soledad en la que queda sumido Félix después de perder a Valentina lo lleva a un estado de melancolía en donde reflexiona sobre su propio estado. Entonces él dirá, para saber lo que es el tiempo hay que ser solo. Fíjense que no digo estar solo, sino ser. ¿Hay alguna diferencia en esto? La soledad es saber, por ejemplo, que no hay quien nos espere, sentirse sin nada sólido bajo los pies, porque el tiempo está dentro de uno, es sangre, nervios y piel. Ahora mi juventud es un tormento y quisiera ser viejo para que mi sangre, el tiempo, no me golpeara las sienes.
Entonces acá la soledad se evidencia como ese nivel de desespero, ese frío que le llega a los huesos al personaje. Es tanta la soledad que siente que ya no está solo, sino que es solo. Haciendo este breve recorrido de la soledad a través de la obra de Tomás Vargas Osorio, podríamos llegar a una conclusión, y es que Vargas Osorio logra evidenciar esa ambigüedad y dualidad de la soledad, así como puede ser paz, calma, así como puede ser meditación, también puede ser perdición y desesperación. El autor supo conocer los matices de la soledad como si hubiese habitado en ella por muchísimos años más de los que vivió. Es como si la soledad fuese una vieja amiga suya que le contó sus secretos y le enseñó cómo funcionaban sus mecanismos. Eso nos lleva a pensar que, como muchos afirman al leer la obra de Tomás Vargas Osorio, que tiene una obra muy avanzada para su edad y que quizá vivió 1000 vidas, y quizá por sus conocimientos en torno a la soledad fueron todas vidas solitarias.